Listo, muchachos, muy buenos días para todos. Hoy vamos a continuar con lo que veníamos tratando el miércoles acerca del texto de David Hume, acerca de las ideas simples, y nos habíamos quedado con las distintas funciones que la mente humana tiene a la hora de tratar estas ideas, y pues nos habíamos quedado en justamente la imaginación como aquella función de la mente que es más preponderante a la hora de crear o de ordenar nuevas ideas simples en ideas de las cuales no hay una impresión correspondiente. Y digamos, la pregunta que quiere resolver Hume es, bueno, ¿cómo se forman estas ideas? ¿Cómo la imaginación las ordena? ¿Y qué tipo de cuidado hay que tener a la hora de concebir estas ideas generales para, digamos, no recaer en cosas demasiado abstractas y en cosas demasiado absurdas, que es, digamos, la queja que Hume tiene acerca de los filósofos de su época, ¿cierto? Que tratan con cuestiones demasiado abstractas, propias de la metafísica y que no tienen un correlato empírico, ¿cierto? Entonces nos habíamos quedado con el tema de la imaginación. La imaginación como aquella facultad de la mente humana que puede cambiar el orden de las ideas simples y asociarlas de otras maneras, ¿cierto? Y luego nos explica Hume, bueno, esa asociación de ideas, ¿cómo se da? Si tiene algún orden, si tiene, digamos, algún mínimo criterio, ¿cierto? Si no es algo completamente caótico, completamente anárquico, ¿cierto? ¿Bajo qué criterios? Y en ese sentido, al plantear la pregunta de, bueno, ¿bajo qué criterios? Que si bien no son demasiado estrictos, puesto que entonces la imaginación dejaría de ser tal, dejaría de tener la libertad que tiene para asociar ideas de distintas formas que no necesariamente están en la realidad, sí tiene unos mínimos de, de esa asociación, tiene unos mínimos, tiene unos criterios mínimos para realizar esa conexión de ideas. Y aquí es, digamos, donde Hume va a hablar de lo que son las relaciones naturales, es decir, aquellas que todos los seres humanos realizamos por el hecho de tener imaginación. ¿Y cuáles vendrían siendo esas relaciones naturales? ¿Cuáles vendrían siendo esas relaciones naturales? Con la familia, con el entorno. ¿Cómo? Pues pienso yo que con la familia, el entorno. No, pero estamos hablando de ideas solamente, o sea, de lo que sucede en nuestra mente a la hora de relacionar ideas. O sea, Profe, ¿bajo qué criterios la imaginación asocia ideas? Sí, Jorge. la semejanza, la identidad, Ujú, exactamente. las de espacio-tiempo, son siete formas. Daniel, pero entonces estas relaciones naturales es lo que viene diciendo él pues en la sección que estamos leyendo, de las 7 formas que acaba de hablar el compañero. Sí, digamos, hay que precisar algo. O sea, este término relaciones naturales lo utiliza Hume más tarde, ¿cierto? No está en los apartados que leímos, pero lo utiliza más tarde para distinguirlo de las relaciones filosóficas, que estas sí las menciona más tarde y que son esas 7 que menciona Jorge. Pero si vamos a hablar de las relaciones naturales, es decir, estas formas o estos criterios mínimos bajo los cuales todo ser humano en su imaginación hace una asociación de ideas, es decir, ante una idea conecta inmediatamente otra, son fundamentalmente tres, ¿cierto?
Tres que van a estar incluidas más tarde en esas 7 relaciones filosóficas que Jorge mencionaba, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces serían estas 3 fundamentalmente. La semejanza, la contigüidad y la causa-efecto, ¿sí? Es decir, bajo estos criterios, bajo el criterio de la semejanza, es decir, de lo parecido, de lo que es similar entre dos ideas simples, o bajo el criterio de ver que constantemente una idea aparece junto con otra, la contigüidad, ¿sí? O la continuidad, tanto en el espacio como en el tiempo, que eso, digamos, lo va a tratar más tarde, y especialmente, y de eso vamos a tratar con mucho más detalle la próxima semana, la relación de causa y efecto, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar un poquito cada una de esas tres, de esas tres relaciones naturales, ¿sí? Esperan un segundito. Listo, ahora sí, se había olvidado enviarles el link de la clase a los de extensión para que pudieran ingresar. Listo. Entonces tenemos estas tres relaciones naturales, es decir, las formas en que la imaginación de todos los seres humanos asocian dos ideas. Entonces, ¿cómo podríamos definir la semejanza? ¿Cómo podríamos definir la semejanza en este contexto? ¿Qué ejemplos podríamos dar de semejanza, de dos ideas que pueden ser semejantes? De dos ideas simples que pueden ser semejantes. Por ejemplo, dos colores, dos matices de color, ¿cierto? Es decir, en el momento en que a mi mente en mi mente surge la idea de un color, por alguna razón que se asocia con la semejanza, yo puedo inmediatamente pensar en otro y hacer esa asociación. Entonces, ¿cierto?
que tengan una cierta semejanza, que tengan un cierto parecido, ¿sí? Por contigüidad, yo podría mencionar entonces dos objetos que constantemente estoy encontrando uno junto con otro. Entonces, por ejemplo, en este estudio, ¿cierto? Yo encuentro constantemente el monitor junto al teclado. Entonces, si yo pienso en uno de los dos objetos, entonces inmediatamente podría pensar en el otro. Es decir, están uno junto con otro en términos de espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dos objetos que yo siempre encuentro juntos, ¿sí? También se podría Sí. también decir de los olores. Por ejemplo, Por decir, dos olores que sean semejantes, pueden ser cítricos. sí, sí, también, exactamente. Exactamente, la imaginación puede hacer esa asociación o puede hacer esa unión en términos de que son parecidos. Entonces, por ejemplo, dos frutas cítricas que tienen un olor más o menos similar, entonces es más común o es más probable que la imaginación asocie uno los olores de dos frutas cítricas a que asocie, digamos, el olor de una fruta y el olor del café, por ejemplo, ¿cierto? Porque son más desemejantes, son más diferentes, ¿sí? Entonces es mucho más probable o es mucho más natural. Por eso dice aquí principios con los cuales se asocia una idea con otra de modo natural y de la relación causa-efecto, de la cual Hume va a hablar con mucho más detalle más adelante. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? Porque de hecho, pues en una partecita se habla pues de la semejanza que tiene que ver con la experiencia. Uh-huh. Exacto, todas estas relaciones de semejanza, contigüidad y causa-efecto se van construyendo con la experiencia, ¿cierto? Se van construyendo en la medida que yo voy teniendo impresiones, ¿sí? Es decir, si yo nunca supiera o nunca hubiera experimentado bajo el modo de la impresión, digamos, la relación entre dos colores o la relación o la semejanza entre dos sabores, la imaginación no tendría cómo hacer esa asociación entre las dos ideas. O sea, siempre va a estar de base, siempre va a ser preponderante la impresión con respecto a la posibilidad que tiene la imaginación de unir dos ideas, ya sea por semejanza, ya sea por contigüidad también. Entonces el ejemplo que les daba, como he visto constantemente, he tenido la impresión, ¿cierto?, de que el monitor está junto al teclado. Entonces, en la medida en que mi mente piensa, por ejemplo, en el monitor, es muy probable que inmediatamente piense en el teclado y haga esa asociación porque los ha visto constantemente uno junto al otro, ¿sí? Y entonces lo mismo sucede en la relación causa-efecto, ¿cierto? Si yo veo que a una cosa le sigue otra y y notamos esa relación de causalidad, ¿cierto? Entonces, si vemos constantemente que de una fogata sale humo, si vemos constantemente que suceden esas dos cosas, ¿cierto? Entonces ya la mente se acostumbra, el término de Hume, se acostumbra a hacer la asociación, ¿cierto? A que si yo imagino o me hago la imagen en la cabeza del fuego, inmediatamente la imaginación de la imaginación va a surgir esa segunda idea del humo y las va a unir porque ha tenido la experiencia de que del fuego sale humo, es decir, ha aprendido a relacionar mediante la causa y el efecto, ¿cierto? Entonces, son esas tres fundamentalmente aquellas con las que todo ser humano, sin importar su conocimiento o su ignorancia o su nivel de conocimiento, en la medida en que experimenta el mundo, tiene bajo esas tres modalidades la posibilidad de que su imaginación asocie dos o más ideas, ¿cierto? Es decir, no solamente son dos, pueden ser
o cualquier otra cantidad de ideas, siempre y cuando la unión sea bajo estos tres criterios. ¿Y todo ello con qué objetivo? Pues con ello, con esa asociación de ideas, se van creando las ideas complejas, ¿cierto? Ese es el objetivo, en últimas, de esas relaciones naturales entre ideas, de esas relaciones de ideas, ¿sí? La creación de ideas complejas. Entonces, ideas de la metafísica, por ejemplo, para los que están en el curso de metafísica conmigo, la idea de sustancia, ¿de dónde viene? De coger muchos elementos particulares y a partir de un rasgo común, a partir de un elemento común, ir construyendo la idea de un conjunto de un conjunto que los abarca, de un conjunto grande que abarca todos esos elementos particulares. Entonces, al yo asociar, por ejemplo, mediante la semejanza, al yo asociar entonces la idea de mí mismo con la idea de otras personas que voy viendo, voy construyendo la idea compleja de ser humano, ¿cierto? Así no Daniel, no Aura, no Jorge, sino el ser humano en general. Es una idea general, es una idea compleja que está dada por el resultado de relacionar dos o muchas ideas simples que son semejantes de alguna forma. Y a medida que yo voy haciendo esas asociaciones, voy construyendo conjuntos que abarcan elementos particulares y que van construyendo ideas complejas y van construyendo ideas generales que son aquellas que le van a interesar a Hume, ¿cierto? Entonces, por ese lado, tenemos que la inmensa mayoría de las cosas de las que hablamos son justamente estas ideas complejas o estas ideas generales, ¿cierto? Nosotros constantemente estamos hablando del ser humano, estamos hablando del color, estamos hablando de la libertad, estamos hablando de los valores, es decir, pensemos cualquier tema o cualquier cosa de la que nosotros hablamos, casi siempre va a estar compuesta fundamentalmente por este tipo de ideas complejas que surgen de esas asociaciones que constantemente estamos haciendo. Entonces, ahí ¿qué está haciendo Hume? Construyendo o explicando, bueno, de qué formas la mente humana va, digamos, armando esos rompecabezas a partir de sus impresiones más inmediatas y más particulares, cómo a partir de eso va armando rompecabezas y va construyendo conjuntos cada vez más grandes y más generales, ¿sí? Entonces, por ese lado, la, digamos, sección 4, que se llama justamente sobre la conexión o asociación de ideas, nos explica Hume, bueno, cómo creamos esas ideas complejas de las que constantemente estamos hablando. Bueno, así, ¿cierto? Bajo estos tres criterios fundamentalmente. Tres criterios que son lo que constituyen las relaciones naturales, es decir, aquellas que todos los seres humanos, sin excepción, de forma inmediata y de forma natural, nuestra imaginación hace esa asociación. Y esas tres relaciones naturales van a ser incluidas en una lista más extensa, que van a ser, digamos, de estas tres relaciones naturales se van a derivar otro tipo de relaciones que no todos los seres humanos concebimos normalmente o de forma natural, pero que, digamos, al analizar con más detalle el funcionamiento de la imaginación, podemos encontrar otras relaciones que son las relaciones filosóficas, ¿cierto? Entonces tenemos una cosa que son las relaciones filosóficas. Pero entonces, antes de eso, Hume va
a decir, bueno, ¿qué entendemos por relación? ¿Cierto? ¿Qué entendemos por relación en general? Te dice, nosotros podemos entender por lo general dos cosas. Nosotros podemos entender por relación dos cosas en general. Lo que ya tratamos hace un momento, esa cualidad por la que dos o más ideas se unen naturalmente en la imaginación, ¿sí? O, nos dice Hume, esto es algo que normalmente no entendemos por relación, pero que si lo vemos a ciencia cierta, sí constituye un tipo de relación. Dice, cualquier circunstancia en la que dos ideas pueden ser comparadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la contrariedad, ¿cierto? Que dos ideas sean contrarias no es, digamos, algo que en la imaginación de todos los seres humanos hagamos la asociación de forma inmediata o de forma natural, pero si, digamos, traemos a colación, por ejemplo, dos ideas contrarias, el blanco y el negro, por decir algo, entonces son comparadas, son puestas juntas, pero, digamos, sabemos muy bien que esa relación, entre comillas, es una relación de contrariedad, que no son ni semejantes, no son ni contiguos, no son ni producto de una causa-efecto, pero nosotros en algunos contextos podemos traer a colación la comparación entre esas dos ideas para explicar, por ejemplo, por qué son contrarias, ¿cierto? Ahora, ibas a decir algo. No, no, profe. Entonces, son estas circunstancias, digamos, en que no necesariamente la imaginación de todo el mundo hace asociaciones de ideas de forma inmediata, pero en las cuales podemos traer a colación dos ideas, así parezcan muy diferentes, pero que pueden ser comparadas, entonces ahí sí podemos empezar a hablar de lo que son las relaciones filosóficas. ¿Sí? Es decir, aquellas que son producto de un análisis más profundo, si se quiere, o más detallado de las circunstancias o de los contextos en que se pueden traer a colación dos ideas que ni son, que no necesariamente tienen que ser semejantes, ni contiguos, ni producto de una causa-efecto, pero que en otros contextos pueden llegar a justificar una comparación. Entonces, en las relaciones filosóficas incluimos las tres relaciones naturales. Entonces, ¿sí? Entonces volvemos a mencionar la semejanza. En el sentido en que, según Hume, ¿sí?, toda cosa comparable con otra tiene, por mínimo que sea, algún grado de semejanza, ¿cierto? Entonces vuelvo y pongo el ejemplo del blanco y el negro. Parecen completamente contrarios, parecen completamente disímiles, pero, digamos, siguen siendo colores, ¿sí? Entonces, en la medida en que siguen siendo colores, pues tienen algo en común, por más separados que estén, ¿cierto? Por más desemejantes que parezcan en principio, ¿cierto? En la medida en que son colores, admiten la posibilidad de una comparación. Luego está la identidad, ¿cierto? Podemos tomar dos objetos completamente diferentes. Entonces podemos hablar de
Entonces podemos hablar de estas gafas, ¿sí? Entonces podemos hablar de estas gafas y de este vaso. Son objetos completamente diferentes, no parecen tener demasiada semejanza, pero ambos objetos tienen una duración en el tiempo, ¿cierto? Son identificables, tienen unas características bajo las cuales podemos decir, estos son unas gafas y esto es un vaso, es decir, ambas cosas tienen una identidad, pueden ser identificadas. Entonces, por diferentes que puedan parecer estos dos objetos, de todas maneras, en una circunstancia podemos llegar a compararlas para hablar de la identidad. Por eso dice que es común a todo ser cuya existencia tenga una duración. Espacio-tiempo, que digamos son todas aquellas relaciones que provienen de esa contigüidad, ¿cierto? Más que todo de la contigüidad. Entonces, el ejemplo que les ponía del computador y del monitor y el teclado es una contigüidad espacial, ¿cierto? Y de esas contigüidades espaciales, nosotros podemos sacar otras relaciones mucho más detalladas. Entonces, por ejemplo, lo que está. Entonces, por ejemplo, decir de dos cosas que están cerca o que están lejos, ¿cierto? Es una contigüidad, es una relación de contigüidad espacial, pero de las cuales podemos decir que es una cercanía o una lejanía. Decir contigüidad no es decir simplemente aquello que está muy cerca de una cosa de otra. Es decir, pueden estar lejos o pueden estar temporalmente distanciados, pero en diversas circunstancias nosotros podemos hacer la comparación entre dos cosas que están muy lejos, pero que no deja de ser, digamos, algo proveniente de la contigüidad. Entonces, si comparamos, no sé, lo que pasa hoy en día con lo que pasaba hace 45 años. Es decir, son dos cosas que están muy alejadas en el tiempo, pero que en una circunstancia pueden ser comparadas justamente en la medida en que hay esa distancia temporal. Entonces, es una relación de tiempo, pero que no necesariamente nos tiene que estar demasiado cerca, o no tiene que ser, digamos, una contigüidad muy obvia, sino que justificamos esa comparación justamente en términos de la distancia temporal, ¿cierto? Profe, qué pena, una Sí. pregunta. Y ese mismo ejemplo, pero inverso, que lo que pase hoy pasa en el futuro, ¿también sirve? También, sí. Sí, también, claro. ¿Sí? Cantidad o número, es decir, son dos formas en que yo puedo comparar dos ideas que pudieran parecer muy diferentes, es decir, poco semejantes, o que no tuvieran demasiada contigüidad, pero que en términos de su cantidad o de su número podrían llegar a admitir una comparación. Los grados de una cualidad en común. Dos objetos pueden ser muy diferentes, pero digamos tienen una característica en común por las cuales yo podría comparar que una tiene más de esa característica y la otra tiene menos. Entonces, digamos, una fruta y un dulce, ¿cierto? Son dos alimentos, digamos, muy diferentes, pero en la medida en que ambos tienen una cualidad de sabor dulce, yo podría decir cuál es más dulce que otra, ¿cierto? Es decir, son dos objetos diferentes, pero en virtud de lo dulce que son, yo pudiera comparar y decir, este tiene más que aquel, ¿cierto?
contrariedad, es decir, dos ideas completamente contrarias justamente son comparables en la medida de esa misma contrariedad. Y nos explica Hume. Incluso las ideas que parecen más contrarias, que parecen más lejanas, tienen una mínima semejanza de la cual se deriva su contrariedad. ¿Sí? Entonces, si hablamos de caliente y frío, que se supone son dos contrarios, lo caliente y lo frío, pero son ambos contrarios que refieren a la temperatura. Entonces, ambos, como refieren a lo mismo, a la temperatura, justamente es en los términos de temperatura de donde surge esa contrariedad. Entonces, surge de ahí la posibilidad de esa comparación y surge de ahí la posibilidad de decir, entonces, por qué son contrarios, ¿sí? Y finalmente, pues esa séptima circunstancia en que yo podría comparar dos ideas que al principio podrían parecer diferentes, pero que en cierta medida puede que no lo sea tanto, es nuevamente la relación causa-efecto, de la que, repito, pues tendremos muy buen tiempo la otra semana para hablar con todos los detalles, porque Hume hace un análisis bastante detallado de lo que es la causa y el efecto, ¿cierto? Entonces, son tres relaciones naturales, ¿sí? Es decir, tres formas en que todo ser humano asocia inmediatamente dos o más ideas, ¿cierto? De forma natural, y siete circunstancias en las que dos ideas que no necesariamente serían asociadas por la imaginación de cualquiera de forma inmediata, pero que podrían admitir una cierta comparación bajo ciertos criterios, como la identidad, como el espacio y el tiempo, la contrariedad, los grados de una cualidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos esos momentos en que la imaginación admite la unión o la conexión entre dos ideas. Y es de esa misma conexión o asociación entre dos ideas de donde van a surgir, vuelvo y repito, esas ideas complejas que, si las llevamos a un nivel demasiado extenso y limitado, podríamos llegar a concebir ideas que son demasiado abstractas, demasiado, digamos, abstrusas, y que finalmente podrían no llegar a entenderse, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, de pronto, Sí, profe Jorge, sí, adelante. y es con respecto a la relación de identidad común a todo ser cuya existencia tenga una duración. Sí. Yo me pregunto, ¿qué no tiene duración? Pues, ¿cómo hago? No encuentro algo que no tenga duración, que no podría decir nada de la naturaleza o ningún objeto material que no tenga duración, todo tiene una duración. Claro, por eso son relaciones filosóficas, porque no es algo que todos los seres humanos hagamos de forma inmediata y de forma natural, pero que al hacer algunos seres humanos análisis más detallados o más profundos de la relación entre dos cosas que pudieran no parecer muy semejantes o no parecieran estar contiguos uno con otro o no parecieran ser producto de una causa o un efecto, una de ellas es justamente la identidad. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les ponía. Dos objetos como estos, que parecen tan diferentes, que parecen tan poco semejantes, que no necesariamente o rara vez están contiguos uno con otro y que no son producto de una causa o de un efecto, es decir, uno no causó al otro, pero ¿cómo podríamos compararlos en algún otro contexto, en alguna otra circunstancia? Nos surge entonces la cuestión de la identidad. Son dos cosas que tienen una duración en el tiempo. Entonces, a la larga, sí, podríamos llegar a comparar cualquier otro objeto,
cualquier conjunto de objetos, por diferentes que sean, que como bien dices que no tiene duración en el tiempo, justamente bajo esa característica. Así está mejor, Jorge. Sí, profe, claro. Listo, entonces, de esa sección 6, llamada de los modos y la sustancia, como es una sección tan breve, vamos mirándola con detalle, vamos a ir leyéndola y vamos a ir comentándola, ¿sí? Desde este capítulo de esta sección de los modos y la sustancia, Hume va a mostrar su gran recelo justamente con una de las ideas fundamentales de la metafísica, que es el de la sustancia. Bueno, lástima que Oscar no se haya podido conectar, pero él preguntaba por esta cuestión de los modos, ¿sí? Que en términos de la metafísica viene siendo lo mismo que los accidentes, ¿sí? Los accidentes de la sustancia es lo que Hume llama aquí los modos, ¿sí? Entonces, me gustaría preguntar a esos filósofos que basan en tan gran medida sus razonamientos en la distinción de sustancia y accidente y se imaginan que tenemos ideas claras de cada una de estas cosas, si la idea de sustancia se deriva de las impresiones de sensación o de las de reflexión. Es decir, si esa idea de sustancia tiene una impresión que le corresponde, es decir, un color, una extensión, un sabor, un sonido, es decir, algo que nosotros podamos captar con nuestros sentidos, o si es una de esas sensaciones de reflexión, si es una emoción, si es un sentimiento derivado de una idea. Y, digamos, es muy clara la reflexión que hacen. Si nos es dada por nuestros sentidos, pregunto, ¿por cuál de ellos y de qué modo? Si es percibida por los ojos, deberá ser un color, si por los oídos, un sonido, si por el paladar, un sabor. Y lo mismo con respecto a los demás sentidos. Pero no creo que nadie afirme que la sustancia es un color, un sonido o un sabor, justamente porque los que ven metafísica conmigo lo vimos justamente el día de ayer. La sustancia es aquello con lo que se identifica todo aquello que tiene ser, todo aquello que es, ¿sí? Es algo que permanece, que es lo más duradero en todo lo que existe. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos una esencia del ser humano, algo que hace que seamos seres humanos y no otra cosa diferente. Entonces, el vaso tiene una entidad, una esencia o una sustancia, algo que hace que sea vaso y no otra cosa diferente, sin lo cual no podría ser un vaso o sin lo cual no podría ser nosotros un ser humano. Eso es lo que se entiende comúnmente en la metafísica como sustancia. Ahora, ¿qué es esa entidad? ¿Qué es esa esencia? ¿Qué es esa sustancia? ¿Es un color, un sonido, un sabor? Dice Hume. Creo que ninguno de estos filósofos estaría dispuesto a aceptar que sea algo así, ¿cierto? La idea de sustancia deberá derivarse entonces de una impresión de reflexión si es que realmente existe. Pero las impresiones de reflexión se reducen a nuestras pasiones y emociones y no parece posible que ninguna de estas represente una sustancia. Entonces las esencias o las entidades de cada una de las cosas obviamente no son de ninguna manera emociones. Empezando porque es algo exclusivo de los seres humanos y que no está en las demás cosas. Por consiguiente, no tenemos ninguna idea de sustancia que sea distinta de la de una colección de cualidades particulares, ni poseemos de ella otro significado cuando hablamos o razonamos sobre este asunto. ¿Alguien quiere decir qué se está entendiendo aquí en esta última parte? Por consiguiente, no tenemos ninguna idea de sustancia que sea distinta de la de una colección de cualidades particulares, ni poseemos de ella otro significado cuando hablamos o razonamos sobre este asunto. ¿Qué está queriendo decir Hume ahí? Ahí está aplicando que la sustancia, me parece, profe, que incluso lo dice así, la idea de sustancia, eso quiere decir que que la sustancia no es una idea, sino que debe ser algo en sí, algo complejo.
¿sí? Una idea Entonces, compleja, ciertamente. exacto, sí. Ujú. Me Pero, parece que es como que es de algún modo exacto, así. pero la crítica que hace Hume es la siguiente. Él dice, bueno, si, ¿qué pasa con las ideas complejas? Que debemos buscar qué ideas simples la componen, ¿cierto? Porque esa es justamente una idea compleja, una idea que se puede dividir en varias partes hasta dar con las ideas simples de que se compone. Y si se compone de ideas simples, tendrían esas ideas simples que tener una impresión correspondiente, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, una idea compleja, pues por ejemplo este libro, ¿sí? Si yo tengo en mi mente o imagino este libro, estoy ante una idea compleja en el sentido de que yo puedo dividirla, por ejemplo, en su color, ¿cierto? Yo puedo dividirla en su extensión, puedo dividirla en la sensación del tacto, ¿cierto? Es decir, puedo dividirla en varias ideas simples, pero que a la larga esas ideas simples tienen una impresión correspondiente. Entonces, el color, el tacto, ¿cierto? Lo que yo puedo ver, ¿cierto? La percepción visual de este libro, etc. Entonces, lo que pregunta Hume es, bueno, esa idea de sustancia puede dividirse en ideas simples que tengan una impresión correspondiente. O es una idea simple que tenga una impresión correspondiente. Es decir, todo el razonamiento de Hume va a apuntar a que no existe en nuestra realidad, no existe algo que nosotros podamos captar con nuestros sentidos que equivalga a la sustancia, ¿cierto? No es más que una colección de cualidades particulares, ¿sí? Tal vez si leemos un poco más, vamos a entender un poco mejor. La idea de sustancia, como la de modo, accidente en este caso, no es sino una colección de ideas simples unidas por la imaginación y que poseen un nombre particular asignado a ellas, mediante el cual somos capaces de recordar a nosotros o a otros esa colección. ¿Qué está queriendo decir aquí? Por ejemplo, digamos este objeto, este celular, ¿cierto? Entonces, dice, tiene unas características, tiene unas cualidades. Entonces, tiene un color, tiene una forma, tiene una funcionalidad, tiene una cierta sensación al tacto. Es decir, nosotros podemos armar toda la colección de ideas simples que conforman ese celular. Ahora, ¿en qué parte de este objeto se encuentra la sustancia, ¿cierto? ¿Se encuentra la esencia o se encuentra la entidad, ¿cierto? ¿Dónde la podemos ubicar? ¿Sí? Entonces lo que dice Hume es, no hay tal, ¿cierto? No hay dónde ubicar con nuestros sentidos algo que podamos identificar como la sustancia, sino que lo que llamamos sustancia es un nombre que nosotros le damos a una colección de características que consideramos fundamentales de un objeto, ¿cierto? Entonces, dice después, pero la diferencia entre estas ideas consiste en que las cualidades particulares que forman una sustancia son referidas por lo común a un algo desconocido en que se supone inhieren. Entonces, si dividimos este objeto en su color, en estas figuras o en estas formas que hay aquí, sí, en cada uno de los componentes, etcétera, etcétera, si desarmamos todas esas partecitas que componen el celular, no vamos a poder encontrar ese algo desconocido que hace que una todas esas partes y que conformen la entidad o la esencia del celular, ¿cierto? No es más que un conjunto de componentes que tienen
unas impresiones simples y que nosotros juntamos, que nuestra imaginación junta y que con las cuales logra identificar el objeto. Pero si buscamos en este objeto cuál es la entidad, cuál es la sustancia, cuál es la esencia, no la vamos a encontrar en ninguna parte, porque esa idea de sustancia es lo que Hume va a llamar una ficción de la imaginación. Es decir, la imaginación, y de ahí lo que explicábamos de la relación o asociación de ideas, lo que hace la imaginación es relacionar en este objeto todas las cualidades, todos los componentes, todas las ideas, todas las impresiones simples, ¿cierto? Y que en nuestra cabeza se convierten en ideas simples, las junta y las convierte en la identidad de ese objeto. Pero esa entidad o esa esencia o esa sustancia no existe como objeto, no existe como impresión en este objeto, sino que es producto de una cosa que la imaginación crea a partir de asociar todas y cada una de esas ideas simples que componen este objeto. Ahora, adelante. Aunque pues hay una partecita donde él dice de que aunque están pues como todas estas, digamos, estos elementos que hacen ese compuesto, sí hay un algo que los conecta a todos, pero que no sabemos cuál es, o pues por lo menos él dice ahí que no sabe cuál es ese algo específico que es simple. Sí, ese es lo que Hume explica ahí es, los filósofos entienden por sustancia ese algo desconocido que es transversal a todas y cada una de las cualidades que conforman un objeto. Pero lo que quiere mostrar Hume es que ese algo desconocido no existe. No, eso es una ficción, ¿cierto? Sino que es producto de algo que la imaginación, digamos, inventa, una ficción de la imaginación, producto de asociar mediante contigüidad, semejanza o causa-efecto diferentes cualidades o diferentes ideas. Como las asocia de forma inmediata y se acostumbra a tal modo a asociar esas ideas, entonces cree que existiría ese algo desconocido que está en todas esas ideas y que hace que se relacionen. Pero lo que quiere mostrar Hume es que ese algo desconocido que conforma la esencia o la entidad de los objetos no existe, sino que es producto de la imaginación. Entonces, pues no abordando a Hume, sino ya llevándolo como a otro plano, podría decirse que ese algo es lo que ahora o hace muchos años se le llama el espíritu, que es lo que hace que se tenga vida. Porque igual un cuerpo, pues si hablamos de cuerpos, o sea, de lo biológico, el cuerpo sigue, un cuerpo muerto, sigue teniendo todas esas características y están ahí, pero no tiene vida. Claro, sería, digamos, un elemento o un algo, como dice Hume, que es lo que hace que el objeto sea lo que es, ¿cierto? Es decir, a ver, esta misma reflexión que hace Hume sobre la sustancia, la va a hacer mucho más adelante en el texto, sobre el yo, sobre la identidad personal. Entonces, recuerdo muy bien que un profe con el que conversamos este mismo asunto nos daba el siguiente ejemplo. Entonces dice, coja con su celular y tómese una foto, ¿cierto? Y después busque, donde lo pueda encontrar, una foto suya de cuando tenía 5 años y compare las dos, ¿cierto? Se supone o estamos acostumbrados nosotros a que, digamos, el niño de 5 años y el adulto de hoy en día son la misma persona. ¿Y por qué estamos acostumbrados? Y no lo digo por decirlo, si recuerden que ese concepto de costumbre es importantísimo en Hume, porque estamos acostumbrados a identificar a ese niño de 5 años y al adulto como la misma persona. Si desde el niño de 5 años hasta el adulto de
de hoy en día, absolutamente todo en él ha cambiado. Las células de su cuerpo, el funcionamiento de sus órganos, sus actitudes, sus ideas, absolutamente todo ha cambiado. Todas las cualidades de esta persona han cambiado y sin embargo nosotros decimos que es la misma persona. Y lo decimos, digamos, no de forma absurda, sino que entendemos y estamos de acuerdo todos en que son la misma persona, a pesar de que absolutamente todo en ella ha cambiado. Entonces, lo que decían los filósofos de la época es, hay un yo, hay algo que permanece, ¿sí? Hay algo que sigue siendo igual y que no cambia en medio de todos esos cambios que ha tenido la persona desde el niño de 5 años hasta la fecha. Y que entonces la cuestión sería identificar o explicar en qué consiste eso que no cambia o eso que permanece en el yo. Y Hume, ¿qué es lo que va a mostrar más tarde, al igual que con la sustancia? Que ese tal yo no existe, ¿sí? Que lo que ha pasado con el niño de 5 años hasta el adulto de hoy en día es simplemente que ha ido cambiando paulatinamente esa colección de cualidades que somos nosotros. Nosotros, nuestra identidad personal no es más que una colección de cualidades y de cosas particulares que nosotros unimos con nuestra imaginación, que nosotros relacionamos con nuestra imaginación. Por eso es tan importante la imaginación, porque nos hace creer y nos hace acostumbrar de una forma tal que todos nosotros los seres humanos nos acostumbramos a esa ficción de la imaginación que sería el yo o la identidad personal, cuando lo que sucede en realidad, según Hume, es que no existe tal identidad personal, porque todas las cualidades que componen esta persona están cambiando constantemente, tanto en lo físico como en lo mental, ¿sí? Entonces esa tal identidad personal, al igual que la sustancia de los objetos, ese algo desconocido que permanece en medio de todos los cambios que pudiera tener el objeto, no existe, sino que lo que llamamos sustancia no es más que una colección de ideas simples unidas por la imaginación. Y esa unión de la imaginación hace que la imaginación cree una ficción y se acostumbre a ella, y que el ser humano siempre hable en términos de esa ficción y se entienda en términos de esa ficción, ¿cierto? Profe. Sí, Jorge, adelante. Pero entonces si yo digo que pues de acuerdo a Hume, la sustancia es una ficción de la imaginación, pero que mediante las relaciones naturales y filosóficas le damos ese nombre de sustancia. Claro, Sí. exacto. Es una ficción, ¿cierto? Pero digamos, el hecho de que sea ficción no quiere decir que la imaginación no la haya creado de alguna forma. Es una ficción creada por la imaginación. ¿Y cómo la creó? Mediante las asociaciones de ideas que se dan o por semejanza o por contigüidad o por causa-efecto, ¿cierto? O alguna otra de las relaciones filosóficas. Es decir, la imaginación lo que hace es asociar ideas, juntarlas una con otra, ¿cierto? Por alguno de los criterios ya mencionados. Y mediante esa asociación constante de ideas, como se repiten constantemente en el tiempo, esas asociaciones, nosotros nos acostumbramos, dice Hume, la costumbre hace que nosotros siempre identifiquemos esas ideas asociadas como si fueran una sola cosa, y entonces intentáramos buscar en esa colección de ideas conectadas por la imaginación, entonces, ¿qué es aquello que las conecta y que permanece de forma, valga la redundancia, permanente? Pero entonces eso que permanece, dice Hume, no existe, sino que es producto de una costumbre. Entonces continuamos leyendo. Vuelvo y empiezo desde aquí. La idea de sustancia, al igual que la de modo, no es sino una colección de ideas simples unidas por la imaginación y que poseen un nombre particular asignado a ellas, ¿sí? Mediante el cual somos capaces de recordar a nosotros o a otros esa colección. Es decir, cogemos esas ideas asociadas
y a ese conjunto de ideas asociadas les damos un nombre. Y al darles un solo nombre a una colección de muchas cosas unidas por la imaginación, entonces creemos que son una sola cosa y que tienen, digamos, una entidad o una sustancia. Pero la diferencia entre esas ideas consiste en que las cualidades particulares que forman una sustancia son referidas por lo común a un algo desconocido en que se supone inhieren. O bien, concediendo que esa ficción no tenga lugar, se supone que al menos están estrecha e inseparablemente conectadas entre sí por relaciones de contigüidad y causalidad, que eso es, digamos, lo que Hume va a considerar, que lo que sucede en realidad es que hacemos la conexión de una forma tan estrecha, de una forma tan permanente entre esas ideas que creemos que hay una sustancia en ellas, ¿sí? El resultado de todo esto es que cuando descubrimos que una nueva cualidad simple, sea cual sea, guarda la misma conexión con las demás, la incluimos entre ellas, aunque no entrara en la primera concepción de la sustancia. Y vean el ejemplo que da, que me parece que es bastante claro. Así, nuestra idea del oro puede ser, en principio, la de color amarillo, peso, maleabilidad, fusibilidad, ¿cierto? Es decir, podemos hacernos la idea de la sustancia del oro como juntando estas ideas simples, entonces su color, su peso, su maleabilidad, etc. Sin embargo, al descubrir su solubilidad en agua regia, añadimos esta cualidad a las restantes y suponemos que pertenece a la sustancia, como si su idea hubiera formado parte del compuesto desde el primer momento. Al ser considerado el principio de unión como parte fundamental de la idea compleja, permite la entrada de cualquier cualidad que aparezca posteriormente y es comprendida bajo esa idea del mismo modo que las otras presentes desde el comienzo. Es decir, a medida que vamos descubriendo nuevas cualidades permanentes o que, digamos, se manifiestan constantemente en un objeto, entonces ya las incluimos bajo la sustancia de ese objeto. Pero en lo que insiste permanentemente Hume es que esa tal sustancia o esa tal entidad o esa tal esencia no existen, sino que son producto de que la imaginación se acostumbra de una forma tal a asociar permanentemente en ese objeto esas diversas cualidades que creen que son un solo compuesto, cuando no es más que una colección de diferentes cosas muy simples, de diferentes cosas simples que la imaginación conecta bajo esa relación o asociación de ideas, ¿sí? Y lo mismo sucede con los modos o los accidentes. Con los accidentes ocurre un poco lo mismo. Basta considerar la naturaleza de los modos para que resulte evidente que lo anteriormente dicho no vale para ellos. Las ideas simples de que están formadas los modos representan o cualidades que no están unidas por contigüidad y causalidad, sino dispersas en diferentes sujetos, o cualidades en que su principio de enlace, aun uniéndolas en un sujeto, no es considerado como fundamento de la idea compleja. Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo de una característica accidental, ¿sí? Puede ser física. Por ejemplo, la pared es blanca. Exacto, la idea de muro, la idea de pared, ¿sí? Si es blanca o negra o verde o lo que sea, no es algo que haga parte de su sustancia, es decir, que si lo modificamos o lo quitamos, no va a dejar de seguir siendo una pared, no va a dejar de seguir siendo un muro, ¿cierto? Eso es lo que considera Hume como lo que llamamos un accidente, pero en realidad no es más que otra idea simple que puede aparecer en diversos objetos, pero nosotros hemos decidido llamarlo un accidente o un modo, como lo refiere Hume, ¿cierto? Y a partir de esa reflexión sobre la sustancia es que va a considerar lo que son esas ideas generales, que digamos
la sección más extensa de este texto que estamos leyendo y que entonces vamos a mirar con despacio. Entonces, la sustancia es una idea general, por ejemplo. Tiene esa característica, que lo que hace es, bajo un término, bajo una palabra, coleccionar un montón de ideas simples que la imaginación ha unido de una forma u otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con las ideas generales? Entonces, él dice, voy a tomar la definición que dio George Berkeley, ¿sí? Es decir, es lo mejor que se ha dicho según Hume hasta la fecha. Yo simplemente lo que voy a hacer es reforzarla con diversos argumentos. Entonces lo voy a copiar tal cual. Voy a escribir tal cual. ¿Sí? Es decir, todo lo que Hume reflexiona sobre las ideas generales se reduce a esta proposición. Todas las ideas generales no son sino ideas particulares, añadidas a un cierto término, que les confiere mayor extensión y que hace que recuerden ocasionalmente a otros individuos similares a ellas, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto sucede así? Porque, según Hume, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, nosotros empezamos a ver, pues, por ejemplo, la idea de triángulo, ¿cierto? Vamos a armar la idea general de triángulo. Entonces, lo que sucede, en primer lugar, Hume, es que empezamos a ver diversos objetos en la naturaleza que pueden tener esta forma triangular. Entonces, los vemos de madera, los vemos de cristal, los vemos del material que se quiera, ¿cierto? Entonces, lo que dice Hume es, empezamos a dejar de lado esas cualidades particulares que pueda tener esos objetos particulares. Es decir, frente al triángulo de madera, al triángulo de cristal, al triángulo de cualquier material, entonces nosotros obviamos o dejamos de lado la madera, el cristal, etc. Es decir, lo que dice Hume es que la idea general abstrae todo grado particular de cantidad o cualidad. Entonces, si nos vamos a hacer la idea general del ser humano, entonces vemos cada uno de los seres humanos y unos tienen la piel de un color o de otro, tienen el cabello de un color o de otro, o tienen cierta edad, etcétera, etcétera. Cada uno tiene unas características particulares, pero como nosotros queremos hacernos la idea general, lo que hacemos es obviar o dejar de lado el color del cabello, el color de la piel, la edad, etcétera. Todas aquellas cosas que no sean comunes a todos y cada uno de los individuos particulares. Por eso dice que la idea general abstrae todo grado particular de cantidad o de cualidad. Entonces, lo que reflexiona Hume posteriormente es, bueno, pero entonces, a nosotros armarnos la idea general, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Representamos todos los grados posibles de una cualidad o no representamos ninguno? Es decir, al nosotros hacernos la idea general de ser humano, lo representamos con todas las edades, todos los colores de piel, todas las estaturas, todas las actitudes, etcétera,
o tenemos que hacernos a una idea pues, que no tenga en cuenta ninguno de esos, ¿cierto? Entonces, lo que, según Hume, dicen los filósofos de la época, es que nosotros nos hacemos la idea general de una forma lo suficientemente abstracta que no represente ningún grado particular o ninguna característica particular, ¿cierto? Entonces, la interpretación corriente ha sido que nos hacemos la idea abstracta o nos hacemos la idea general procurando no representar ningún grado particular, es decir, ningún color de cabello, ningún color de piel, ninguna estatura, ningún etcétera, etcétera. Y lo que va a demostrar Hume es que representar algo así es imposible. Es decir, siempre que nosotros pensamos en la idea de ser humano en general, en nuestra imaginación tiene que proyectarse la imagen de una persona concreta, ¿cierto? De una persona particular, ¿sí? Entonces Hume va a mostrar lo siguiente. Que no es posible concebir una cantidad o una cualidad sin un grado particular. Y que lo que en realidad hacemos en nuestra mente no es representarnos una cosa sin cualidades o sin grados, sino lo que hacemos es, de una forma imperfecta, es decir, no de una forma absoluta ni acabada, intentar representarnos la mayor cantidad de cualidades o de características posibles. Es decir, entonces, lo que hacemos en realidad, según Hume, entonces con la idea de ser humano, no es posible concebir una cantidad o una cualidad sin un grado particular. Es decir, intente imaginarse en su cabeza un ser humano sin ninguna edad. ¿Sí? Sin ninguna edad y sin ninguna estatura, por ejemplo. Dice, eso es imposible. Cualquiera sea la imagen que nosotros nos hagamos de un ser humano, tiene una cierta edad, tiene unas características concretas, tiene unas características particulares, tiene un grado, ¿cierto? Pero entonces lo que podemos hacer cuando vamos a pensar en la idea general de ser humano es ir proyectando en nuestra mente diversas imágenes de seres humanos con diversas características, ¿cierto? E intentar pues abarcar hasta donde nos dé, es decir, siendo que es imposible imaginarnos todos los seres humanos habidos y por haber, pues al menos representarnos una cantidad suficiente como para hacernos una idea de lo que sería generalmente un ser humano, ¿cierto? Entonces, frente a estas dos proposiciones, Hume las va a profundizar de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, frente a la primera proposición, que es esta de no es posible concebir una cantidad, una cualidad sin un grado particular, nos muestra lo siguiente. Esto porque es así, ¿cierto? Esto porque, ¿por qué no podemos concebir una cantidad o una cualidad sin un grado particular, ¿cierto? No podemos concebir, la edad sin y hacernos una imagen de una edad concreta, o no podemos concebir la altura sin imaginarnos una altura concreta. Y es partiendo de lo que yo les había mencionado de pasada el miércoles pasado, que es
eso que Hume da por supuesto, y es que lo que es distinguible o diferenciable es separable en nuestra mente, lo podemos concebir así en nuestra mente, ¿cierto? Y, digamos, por contra, si algo no es distinguible y no es diferenciable, no podemos concebirlo de forma separada en nuestra mente, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿se puede separar? ¿Podemos separar en nuestra mente una cualidad de su grado, ¿cierto? Es decir, de la línea, yo puedo separar la idea de línea de la idea de su longitud, dice Hume. La respuesta es no, yo no puedo concebir, digamos, la longitud así sin más, y por un lado, y la línea por el otro, sino que son dos cosas que tienen que estar unidas necesariamente, que, digamos, constituyen una sola cosa. Es decir, si imaginamos una línea, tenemos que imaginarla necesariamente con una longitud, ¿sí? Entonces, se puede separar una cualidad de su grado. Entonces, lo que dice es, ¿sí? Si no son distinguibles, no son separables en la mente. Entonces, por ende, ahora adelante. Ay, Daniel, qué pena pues como hacerlo devolver, Sí. pero es que a mí no me queda claro cómo pues el grado en esto en esta partecita que estamos hablando. Es decir, no logro como hacer la asociación o Sí. la reflexión de esto. Por ejemplo, dibujemos una línea, ¿cierto? Dibujemos una línea, ¿sí? Esa línea no tiene longitud, digamos, no tiene no mide una cantidad de centímetros. Es decir, lo que dice Hume es no, ¿cierto? Yo no puedo imaginar siquiera una línea sin longitud, ¿sí? Y como no puedo imaginar una línea sin longitud, entonces mi mente no es capaz de separar esas dos ideas. Es decir, la idea simple de una línea implica necesariamente, por definición, una longitud determinada. Yo no puedo imaginar una línea sin una longitud determinada, ¿cierto? O sea, o mide 7 centímetros, o mide 5 centímetros, o mide 20 centímetros, pero no puede no medir. ¿Sí me entiendes? No puede no medir algo. Yo no puedo imaginar una línea que no mida algo, ¿cierto? Que no mida una cierta cantidad de centímetros. ¿Así está más claro ahora? Sí, Daniel, muchas gracias. Exacto. Y como no puedo imaginar una línea que no mida algo, entonces eso quiere decir que mi mente no puede separar esas dos cosas. No puede separar la línea de su longitud. Entonces, una cualidad o cantidad siempre se imaginan con un grado determinado. Es decir, no importa yo cuánto esfuerzo haga para concebir, por ejemplo, la idea de manzana, por ejemplo, en abstracto. Siempre en mi mente se va a proyectar una manzana en particular, con un matiz de color en particular, con una medida en particular, etcétera, etcétera. Es decir, yo no puedo concebir, digamos, no sé,
como pretendía Platón, pues el eidos o la idea universal de la manzana, sino que siempre en mi mente voy a imaginar una en particular, ¿cierto? O si yo quiero imaginar la idea general de vaso, mi mente siempre va a proyectar una imagen concreta. Entonces supongamos este en particular, este. Lo que pasa es que este va a representar a todos los demás vasos existentes, pero sigue siendo uno particular, sigue teniendo un color, sigue teniendo una medida determinada, sigue teniendo cualidades particulares determinadas. Es decir, imaginar una abstracción de disección es imposible, ¿cierto? Es imposible. Siempre debo imaginar, siempre indefectiblemente voy a imaginar algo particular, un individuo, ¿cierto? Un triángulo de una cierta medida, siempre voy a imaginar una línea de una cierta medida, siempre voy a imaginar una manzana de un cierto color, de una cierta forma, etcétera, etcétera, particular. Siempre lo que vamos a imaginar es algo particular, pero lo que vamos a hacer con esa idea particular es hacer que represente a todas las demás, ¿cierto? O un conjunto de ideas particulares que representen a todas las demás, ¿cierto? ¿Y eso por qué sucede? Por el principio de la copia que les había mencionado, el miércoles. Y las impresiones aparecen siempre, es decir, yo con un grado particular debe suceder lo mismo con su idea correspondiente. Como yo en la realidad no encuentro la idea general, la idea general o el eidos platónico de la línea o de la manzana o del vaso o de lo que ustedes quieran, como yo no lo encuentro en la realidad, no tengo la impresión de una idea general, entonces la idea general no existe, digamos, en la realidad. O lo que concibo yo en mi mente como la idea general es más el producto de una labor de la imaginación que lo que hace es coger las ideas simples provenientes de impresiones simples y las asocia o las conecta de manera tal que se forma la idea general, ¿cierto? O podemos ponerlo de la siguiente forma, podemos anotar también. Todo en la naturaleza es individual con características y grados particulares, ¿cierto? Entonces, de esta forma, toda idea tiene un grado particular en sus cualidades, ¿sí? Y de esta forma, yo borro esto aquí, y de esa forma, lo que sucede es que lo que llamamos una idea general es una idea particular en nuestra imaginación. Es una idea particular que representa a todas las demás posibles, ¿cierto? Y
Lo que sucede es que eso es posible gracias a la segunda proposición que Hume establece, que lo que hacemos en realidad en nuestra mente no es imaginarnos una línea sin longitud o una manzana sin color o cualquier cosa así parecida. Lo que hacemos es imaginar o representar de una forma imperfecta, ¿cierto? Les muestro la segunda proposición. Lo que hacemos es formarnos una noción imperfecta, es decir, no vamos a imaginar todas las líneas con todas las longitudes existentes porque son infinitas, pero sí nos podemos hacer a una idea aproximada de una línea de 5 centímetros, una línea de 15, una línea de 3 metros, etcétera, para con ello representar y saber que se pueden concebir de en maneras y que todas ellas son la misma línea. Y por ello nos hacemos entonces la idea general, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que sucede es que esta representación Aura, tú ibas a decir algo. No, no, profe. Ah, es que ahí me aparecía la mano levantada. Entonces ya. ¿Sí? Entonces esta representación se da en tanto reunimos varios grados en nuestra mente como no sea posible y útil. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que al imaginar, por ejemplo, entonces una línea de 5 centímetros, de 10, de 15, etcétera, lo que hacemos es que encontramos una cierta semejanza. ¿Sí? Esperen, yo borro aquí. ¿Sí? Entonces lo que sucede es que hallamos semejanza entre varios objetos. Y al hallar esa semejanza entre varios objetos, les asignamos un nombre común que reúne las semejanzas y abstrae las diferencias, ¿cierto? Entonces, con el ejemplo de la línea pasa eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia que abstraemos? Las diferentes longitudes que puede tener. Pero, ¿cuál es la semejanza? El hecho de la línea recta, que todas son rectas, por ejemplo, ¿sí? Y al, digamos, tomar esa semejanza de la línea recta, le asignamos un nombre justamente, línea recta, a esa semejanza. Entonces, a diferentes ideas particulares que nosotros podemos concebir, lo que hacemos es que les encontramos un elemento común, una semejanza, y recordemos que la imaginación une las ideas en parte por la semejanza, y les asignamos un nombre que lo que hace es representar, nombrar el conjunto de todas esas ideas particulares que tienen una determinada semejanza. Y entonces lo que sucede es que ese nombre que le asignamos a esa semejanza no es que sea el nombre de una sustancia o de una entidad inexistente, sino que lo que sucede es que adquirimos la costumbre por la cual al escuchar el nombre, al escuchar esa palabra, al escuchar el nombre línea recta, revivimos en nuestra mente, revivimos en nuestra imaginación ¿sí? Entonces escuchamos la palabra, el nombre línea recta
imaginamos en nuestra mente una línea particular o varias líneas particulares, pero que representan a todas las líneas rectas existentes, ¿sí? Y no es que entonces estemos hablando de una entidad o de una sustancia inexistente, sino que simplemente lo que hacemos es rememorar una idea particular que hace parte de un conjunto, ¿cierto? De un conjunto al que hemos decidido nombrar de una cierta forma. Y lo que pasa es que nuestra mente se acostumbra con el tiempo a que como eso se reitera y se reitera y se reitera de la misma forma, entonces ya damos por sentado que esa idea general existe. Pero en el fondo no es más que una ficción de la imaginación. Lo que en realidad, en nuestra realidad verdaderamente existe, no es otra cosa que los objetos particulares que vemos en el mundo todos los días, que nos generan impresiones y con cuyas ideas nosotros vamos armando con nuestra imaginación esas conexiones, esas asociaciones de ideas y vamos formando mediante esa asignación de nombres y mediante acostumbrarnos a utilizar esos nombres o esas palabras, concebimos esas ideas generales, ¿sí? Entonces, vuelvo y reitero. Entonces escribo aquí. Entonces, como la palabra a otros objetos que son semejantes, pero que tienen particularidades, la mente hace de su vida particular la representación de todas las demás, ¿cierto? Entonces, en suma o en síntesis, lo que sucede es que, ¿sí? La palabra o idea general y una cierta costumbre respecto a otras ideas semejantes, ¿sí? Y entonces pone el ejemplo del triángulo, que eso nos sirve para razonar, para hacer determinados razonamientos. Entonces yo pienso en la idea general de triángulo y sobre ella digo, es una figura cuyos tres lados son iguales, pero entonces inmediatamente aparece una idea particular de un triángulo que no tiene esa característica, ¿sí? Entonces hago la corrección y ya digo, no, entonces lo que sucede en realidad es que es el triángulo equilátero el que tiene sus tres lados iguales, ¿cierto? Pero todos esos razonamientos los hacemos ¿con qué? Con ideas generales, pero imaginando ideas particulares que representan al resto, ¿cierto? Entonces lo que sucede es que mientras más general una idea, es decir, mientras más objetos diferentes pueda abarcar, es más probable cometer errores. Es decir, miremos el texto de Hume para que nos quede mucho más claro en este sentido. Entonces, mire, es en efecto una de las circunstancias más extraordinarias del presente tema, el que después de que la mente ha producido una idea individual sobre la que razonamos,
La costumbre que la acompaña, revivida por el término general o abstracto, sugiera al momento cualquier otra idea individual cuando hacemos por casualidad un razonamiento que no está de acuerdo con la idea primera. Según esto, si mencionáramos la palabra triángulo y nos formáramos la idea de un determinado triángulo equilátero para corresponder a tal palabra y afirmáramos después que los tres ángulos de un triángulo son iguales entre sí, se levantarían inmediatamente en nosotros las demás ideas individuales del escaleno y el isósceles que habíamos pasado por alto al principio y nos harían ver la falsedad de esa proposición, aunque ésta sea verdadera con relación a la idea anterior que antes nos habíamos formado. Si la mente nos sugiere en todo momento estas ideas cuando es preciso, se deberá a alguna imperfección de sus facultades, siendo esto a menudo el origen del razonamiento falaz. Estos problemas tienen lugar especialmente en el caso de las ideas abstractas y complejas. En otras ocasiones, la costumbre es más perfecta, por lo que es más raro que caigamos en tales errores, ¿cierto? Y más adelante dice: esta es pues la naturaleza de nuestras ideas abstractas y de los términos generales, y es de esta forma como resolvemos la paradoja anterior de que algunas ideas son particulares en su naturaleza, pero generales en su representación. Una idea particular se convierte en general al ser unida a un término general, esto es, a un término que por una conjunción debida a la costumbre guarda relación con muchas otras ideas particulares y las hace fácilmente presentes a la imaginación. Quizá ayuden en estas 4 reflexiones a obviar todas las dificultades que la propuesta hipótesis sobre las ideas abstractas, tan contraria a la opinión que hasta ahora ha prevalecido en la filosofía. A decir verdad, tengo plena confianza, sin embargo, en lo que he probado ya con relación a la imposibilidad de las ideas generales según el método común de explicarlas, es decir, a partir de la noción de sustancia. Lo cierto es que debemos buscar un nuevo sistema a este respecto, y es evidente que no existe otro distinto al que yo he propuesto. Si las ideas son particulares por naturaleza y a la vez finitas en número, solamente por costumbre puede hacerse generales en su representación y contener bajo sí un número infinito de otras ideas. Es decir, yo puedo ir armando ideas cada vez más generales, ideas cada vez más y más generales, es decir, que abarcan más y más objetos diferentes. Y lo que sucede es que cualquier afirmación que yo haga sobre esa idea que es demasiado general tiene más posibilidades de ser un error, ¿cierto? Entonces, frente a la idea de triángulo, como simplemente al decir triángulo, estoy abarcando tanto los equiláteros como los isósceles como los escalenos. Si yo digo de ese triángulo que sus 3 lados son iguales, entonces estoy cometiendo un error al mostrar que una de las ideas particulares de triángulo puede no tener esas características. Entonces lo que sucede es que al armar una idea general cada vez más y más grande, es decir, que abarca más y más objetos diferentes, cualquier cosa que yo diga acerca de esa idea puede llegar a ser un error, en tanto yo puedo mostrar una idea particular que no se corresponde con esa afirmación. Entonces, si yo digo todas las sustancias, la idea más general de todas, la idea de sustancia, no sé, todas las sustancias son de color negro, pues obviamente eso es un error porque yo puedo traer a colación un objeto particular que entra dentro del conjunto de la idea de sustancia y mostrar que no es de ese color. Ese es el gran problema que Hume le ve a las ideas generales o a las ideas abstractas, que como mientras más generales y más abstractas son, más objetos diferentes abarcan, entonces cualquier caracterización o cualquier cosa que se diga de ellos es muy difícil, es cada vez más difícil saber si realmente eso es cierto o eso es correcto, ¿cierto? Entonces, a la larga, lo que sucede es justamente lo que en su momento dijo Berkeley.
todas las ideas generales no son sino ideas particulares añadidas a un cierto término que les confiere mayor extensión y que hace que recuerden ocasionalmente a otros individuos similares a ellas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo, entonces la otra semana continuamos. Profe, yo tengo una Sí, duda antes sí, de finalizar. sí. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice en la idea compleja de triángulo, ¿cuál sería, por ejemplo, esas ideas simples que se pueden deducir de triángulo? ¿Serían las tres líneas que conforman el triángulo? ¿O, o sería pues la forma? O qué sería esa Sí, idea simple que, que, sí, por ejemplo, que se entonces alguien extraería dice pues la de esa idea palabra, compleja? claro, alguien dice la palabra, entonces la palabra remite a una idea general. Entonces lo que hace mi imaginación es representar un triángulo, ¿sí? Lo que hace es representar un triángulo particular, ¿cierto? Lo representa, lo imagina. Y ese triángulo particular que mi mente está imaginando, lo que hace es representar al resto, ¿sí? Representar al resto. Entonces yo considero o doy por supuesto que todos los triángulos son así parecidos. Y entonces, a partir de eso que estoy imaginando, yo digo, listo, entonces los tres lados de todo triángulo son iguales. Pero entonces mi imaginación inmediatamente cambia este triángulo y lo cambia por este. Lo cambia por este, ¿cierto? Entonces ya con esta representación ya caigo en cuenta de mi error, ¿cierto? Porque este que estoy representando claramente no se condice con esta afirmación. Entonces yo ya lo que hago es corregir. Entonces, ¿sí? Estoy dando otra idea general, triángulo equilátero, lo que pasa es que esa idea general es más pequeña en cuanto a lo que representa, es más pequeña en cuanto a su conjunto, triángulo equilátero, y al decir los tres lados de todo triángulo equilátero son iguales, entonces yo puedo imaginar todos los triángulos equiláteros que se me dé la gana y todos van a coincidir con esta afirmación. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿en dónde estaba el error? En hacer una afirmación de un conjunto muy grande, pero que solo se aplicaba a determinados individuos de ese conjunto. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Reducir el conjunto. ¿Sí? Al reducir el conjunto, es más probable que lo que yo afirme o que la caracterización que yo haga sobre ese conjunto más pequeño sea correcta. Mientras más grande sea el conjunto, mientras más grande sea la idea, es más probable que yo me equivoque al caracterizarlo. Así está más claro. Sí, sí, ya comprendo. Es que se requiere alguna representación para poder comprender un poco más, porque teniendo la forma o imaginando la forma es complejo comprenderlo, pero si se representa, sí, sí se comprende como esa relación entre lo que son las ideas simples que conforman esa idea compleja. Listo, muchachos. Entonces, para la otra semana tendremos otro fragmento de Hume en el proyecto docente. Voy a mirar el proyecto docente un momentico para saber exactamente cuál es. Es sobre la reflexión que hace David Hume sobre la causalidad, ¿cierto? Si no estoy mal, es la tercera parte.
Daniel ahí dice que sigue con Kant. ¿Con Kant? No. Pues en lo que está en el campus virtual. No, espera. A nosotros nos aparece que para la próxima semana, página 171 o 209 de Big Hume. Sesión 4, o sea, la de esta semana. Sesión 5, David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, segunda parte, página 171-209. Primer libro, tercera parte, sesiones 1 a las 7. Eso es lo que tenemos para la otra semana. ¿Listo? Bueno, entonces, si no es más, muchachos, que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego para todos. Listo.